al 17. ¿Cómo aprovechar bien la cuarentena? Gloria al Señor. ¿Ya está ahí conmigo? Ok. Los que están en línea, a ver un dedito por ahí. Vamos a ver dónde andan, hermanos. ¿Están en la iglesia o a dónde se fueron? Sí. Efesios 5, versículo 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo muy conocido, versículo que, verdad, es hermoso el poder analizar, verdad, muy seguido, verdad, que nos habla de la importancia de vivir, verdad, en la sabiduría del Señor. Hacemos una oración, hermanos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor y por tu misericordia y la hermosa oportunidad que nos das de venir a tus atrios, de venir, Señor, a este lugar donde podemos, Dios, adorarte como iglesia, donde puede la iglesia, Señor, unirse, Padre Santo, en la adoración, en la alabanza, Padre, en la comunión, Señor, con tu Espíritu, Señor, y los unos con los otros. Gracias por la hermosa oportunidad, mi Dios, que nos das de poder venir, Padre. Pedimos, Dios, que tú ahora hables a nuestra vida. Espíritu Santo, toca, Señor, las fibras más sensibles de nuestro ser, podamos ser ministrados, mi Dios, y que nuestra mente pueda ser, Señor, tocada, Señor, y nuestro corazón, Señor, pueda ser transformado a través de la renovación de nuestro entendimiento, mi Dios. Espíritu Santo, haz tu obra maravillosa que tú siempre, Señor, sabes hacer, Dios, en nuestros corazones. Aquí están nuestros corazones dispuestos, Señor, allá en los hogares. Dios, pedimos, Padre, que tú pongas también el sentido, Señor, claro, la disposición, Señor Dios, en el corazón de poder escuchar el mensaje, Dios, de tu palabra, Padre. Quita toda distracción, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén, amén. Ocupe su lugar, por favor. Amén. Estamos contentos, hermanos, de estar en el templo, ¿verdad? Habíamos estado fuera una semana, el día jueves regresamos, gracias al Señor, y hoy podemos estar aquí, y esto es hermoso, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad? Y miraba, leía el día jueves, ¿verdad?, las hermosas palabras del salmista allá en el capítulo 84, donde nos habla, ¿verdad?, de su necesidad, la necesidad de poder estar en los atrios del Señor, ¿verdad? Él decía: es mejor estar un día en tus atrios, amado Señor, es mejor estar en tu presencia, en tu casa, Señor, que estar fuera de ella. Entonces, esa es la hermosa bendición que usted y yo tenemos de venir al templo, ¿verdad? Y pues, hermanos, ¿verdad?, que no han regresado, regrese a su casa, amén. No vaya a ser, ¿verdad?, que entonces sí, ¿verdad?, lo vaya a mandar el Señor de otra manera, amén. Regrese a su casa, ¿sí? Bueno, ¿cómo aprovechar bien la cuarentena? Yo creo que son muchos, hermanos, los acontecimientos en nuestro tiempo. Por un lado encontramos algunos un poquito alarmantes, ¿verdad? Como, bueno, sabemos, ya no queremos hablar de esto, pero yo creo que es necesario, ¿verdad?, mientras mantengamos en esta situación, ¿verdad? Les decía, algunos son alarmantes, como lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Por otro lado encontramos algunos sorprendentes, ¿no? Los avances tecnológicos. Yo creo que es uno de los acontecimientos que más, ¿verdad?, nos llaman la atención y que nos sorprenden, ¿verdad? Nos sorprendemos qué tanto, ¿verdad?, ha llegado la tecnología. Ahorita estamos transmitiendo un servicio, ¿verdad? Podemos hacer videollamadas, ¿verdad? Tantas cosas que ahora han estado saliendo, hermanos, y muchas más que quizás no todos estamos tan expuestos a esas a otros avances, pero hay tantos avances ahora en la tecnología que wow, uno se sorprende. Pienso yo, nos quedamos con la boca abierta, ¿verdad? En esta última década se ha disparado, ¿verdad? Los alcances que han tenido han llegado yo creo que a las nubes, ahora sí, para decirlo de alguna forma, ¿verdad? Han alcanzado alturas muy grandes, ¿verdad? Entonces,
a diferencia de otras generaciones. Nuestra generación ha sido una generación, hermano, que ha visto tantos avances, tantas cosas en la última década, ¿sí? En la última década hemos visto cosas sorprendentes, ¿sí? Y cada día, hermanos, le decía, ¿verdad? Nos quedamos con esos avances científicos, ¿verdad? Con la boca abierta. Tristemente no todo es para bien, ¿verdad? Como sabemos, pero pues son avances, ¿sí? Miramos cambios también en la política, ¿verdad? Algunos para bien, ¿verdad? Pero también cambios en las ideologías en nuestra sociedad que muchas veces están completamente despegadas de principios morales y bíblicos, que son las dos reglas, hermanos, que mantienen el balance, ¿sí? En la sociedad. Sí. Esas dos reglas mantienen el balance cívico en el mundo. Y miramos cómo esas ideologías afectan drásticamente nuestras leyes civiles, ¿verdad? Miramos, hermanos, también acontecimientos, ¿verdad? Naturales, ¿verdad? Como la pérdida de los glaciares en la Antártica. Cada vez hay menos glaciares, ¿verdad? Por el calentamiento global que sabemos que está sucediendo, ¿verdad? Vemos huracanes, vemos temblores, ¿verdad? Tsunamis, ¿verdad? Sin precedentes, ¿verdad? Como nunca antes más visto. Miramos temperaturas ambientales elevándose a niveles nunca antes vistos, ¿verdad? Ahora ya en San Diego, ¿verdad? Aquí ya estamos sintiendo calorones, ¿verdad? Y en otros lugares, ¿verdad? Se ha visto que ha alcanzado niveles mucho más altos que antes se habían mirado en esas regiones, ¿sí? Entonces, estos son acontecimientos que también se unen a la lista de novedades. Son cosas nuevas que se están mirando alrededor del mundo, están sucediendo, ¿verdad? En nuestros días. Quizás, ¿verdad? Estos últimos para preocuparse un poco, ¿no? Y no puedo excluir dentro de todo lo alarmante, ¿verdad? Y lo preocupante, las amenazas de guerra entre países occidentales y orientales, porque todavía están ahí, ¿verdad? Se oyen, ahorita por esta situación de la pandemia se han apagado un poquito esos rumores de guerras, ¿verdad? Pero sabemos que están todavía por ahí en la mente de aquellos líderes, ¿verdad? Que están tratando pues de alguna manera tomar control de sus países, ¿verdad? Y no solamente del país, de los países, sino también, ¿verdad? Sabemos que es en la naturaleza humana, ¿verdad? Hay una situación, una necesidad de querer más y más, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Esa es parte de la naturaleza, ¿sí? Entonces sabemos que todavía están ahí esos rumores, esas situaciones ahí en el corazón de las mentes, ¿verdad? De líderes poderosos. Y esto realmente puede llegar a ser, hermanos, abrumador, ¿verdad? Y yo creo que de alto estrés emocional, y si nos ponemos a pensar en ello, psicológico también, para todos nosotros, ¿verdad? De estar pensando en todas las situaciones que están pasando. Pero gracias a Dios que independientemente de todos estos cambios alrededor del mundo, Él ha prometido, hermanos, estar con nosotros siempre. Amén. Hasta el fin del mundo, dice su palabra. Solamente nos previene, hermanos, ¿verdad? En los consejos de su palabra a vivir como conviene. Dios quiere que usted y yo vivamos como conviene, ¿sí? Ahora, ¿cómo aprovechamos bien de la cuarentena? ¿Sí? Y seguir seguros. Yo le voy a dar aquí unos consejos prácticos, ¿verdad? Que yo creo que ya los ha escuchado durante todo este tiempo. Lavarse las manos constantemente, ¿sí? Usar, ¿verdad? El sanitizer, amén, el desinfectante, mantener 6 pies de distancia, usar mascarilla cuando sea necesario, ¿verdad? Y como en estos versículos se nos presenta, seguir los siguientes consejos bíblicos vitales para nuestra vida. Número 1, versículo 15, mire, vayamos de regreso. Primer consejo bíblico, hermanos, vital para poder aprovechar bien el tiempo en esta cuarentena que ya tiene más de, ¿qué? 3 meses, ya 4 meses, hermanos, ¿verdad? Esta cuarentena ya es que casi yo creo que nos vamos a aventar el año, hermanos, de cuarentena. Santo Dios. Pero aquí está un consejo, hermanos, consejos bíblicos que nos van a mantener seguros. Y eso es importante, que usted y yo nos mantengamos seguros. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, ¿verdad? Tomamos las precauciones necesarias porque queremos mantener nuestra vida segura. Y yo creo que estos vamos a estar atentos a lo que vamos a mirar aquí, ¿sí?
Mirar con diligencia, dice lo primero ahí. Mirar con diligencia, mirar pues, dice ahí, con diligencia cómo andéis. ¿Sí? Primer consejo bíblico vital. Mira con diligencia cómo andas. Diligencia es sinónimo de mucho cuidado, ¿sí? De prontitud, de agilidad y eficiencia con lo que se hacen las cosas. Debemos de tener mucho cuidado. Andar, hermanos, ¿sí? Es sinónimo de moverse, de funcionar, de hacer, actuar, ¿verdad? De dónde debemos hallarnos, ¿sí? Ocuparnos y entretenernos. Eso es andar. Ahora, la Biblia nos está aconsejando, hermanos, aquí en este versículo, que debemos siempre movernos, funcionar, hacer, actuar. Debemos hallarnos, hermanos, ocuparnos y entretenernos con mucho cuidado, prontitud, agilidad y eficiencia de encontrarnos en el punto exacto donde Dios quiere que estemos. Amén. Tenemos que andar con diligencia y estar seguros que usted y yo nos encontramos donde Dios quiere tenernos el día de hoy. No donde las autoridades quieren tenernos, no donde nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Que tiene temor y temblor y preocupación quiere tenernos, sino donde Dios, hermanos, a través de su Espíritu Santo quiere tenernos. Tenemos que andar con diligencia, dice, hermanos, la palabra. ¿Sí? Debemos encontrarnos en el punto exacto donde Dios quiere tenernos, independientemente de las circunstancias de la vida. Tenemos que estar bien conscientes, hermanos. Escúcheme bien. Mire, allá en su casa, póngame atención. El niño sí, ¿verdad? Se levantó, está bien. Póngame atención ahí. Espéreme, el vaso de agua, espérese un ratito. ¿Sí? Independientemente de las circunstancias de la vida, hermanos, ustedes y yo tenemos que estar bien conscientes que si usted y yo, escuche bien, si usted y yo estamos en Cristo, las circunstancias de la vida no son obstáculo o estorbo, ni mucho menos la excusa para no alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida. Amén. Las circunstancias de la vida, se lo vuelvo a repetir, no son obstáculo, no son estorbo, mucho menos la excusa para no alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida. No, hermano, no vamos a poder llegar al cielo y decirle, es que Señor, es que la pandemia, Dios. No. Si usted y yo estamos en Cristo, la situación cambia independientemente de las circunstancias. Si no estamos en Cristo, lo entiendo, sí es cierto. Yo estoy seguro que sí. Y Dios lo va a reconocer. Usted no está en Cristo, ¿verdad? Y no pudiste hacer nada, no pudiste ir a la iglesia, no pudiste buscar a Dios, no pudiste orar porque pues no sabías cómo y no fuiste a la iglesia y pues lo entiendo, ¿no? Sí. Pero si usted y yo estamos en Cristo, las circunstancias no determinan, hermanos, nuestro crecimiento en Dios. Amén, no limita, no es el obstáculo o el estorbo. Le hago una pregunta, ¿sí? Si usted y yo nos encontráramos el día de hoy con Abraham o Moisés o Elías o el apóstol Pablo o Pedro o Juan, o mejor aún todavía, nos encontráramos con Jesús y le dijéramos nosotros que no podemos ir a la iglesia, que no podemos buscar a Dios, que no podemos servir a Dios y a nuestro prójimo por la cuarentena o por el temor al virus. Le pregunto yo, ¿qué cree usted que ellos nos responderían? ¿Qué cree que Abraham le respondería si usted le dijera esto? Que tuvo que salir de su tierra y su parentela, que tuvo que enfrentarse a un ejército para librar a su sobrino, que fue perseguido en Egipto, ¿verdad? ¿Qué le diría a Elías, que estuvo escondido en verdad por ahí también 40 días, pero salió después de los 40 días porque Dios le dijo, sal
Sal de tu cuarentena. ¿Qué diría el apóstol Pablo? Que pasó, hermanos, tribulaciones, sabemos. Amén. Que fue perseguido, azotado, hermanos, naufragio, sufrió 3 días, dice la palabra, se encontró en medio del mar. ¿Qué diría el apóstol Pablo si usted y yo le decimos, no puedo ir a la iglesia, verdad, por la cuarentena y por el virus? No puedo servir a Dios, no puedo buscar el rostro de Dios, no puedo orar porque la cuarentena y el virus me tienen limitado. ¿Qué nos dirían ellos? ¿Qué nos diría Jesús? Jesús, es que mira la cuarentena. Amados, usted y yo debemos asegurarnos que estamos viviendo día a día buscando la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios, hermanos, esta es la única verdadera voluntad que nos va a bendecir. Saber que estamos viviendo en la voluntad del Padre. No nos conformemos con vivir en la voluntad permisiva de Dios. La gente tiene que conformarse, hermanos, sin Cristo, a vivir en la voluntad permisiva de Dios. Pero la iglesia debe de vivir en la voluntad perfecta de Dios. Amén. En la voluntad perfecta de Dios, hermanos. Y sí hay diferencia. Discúlpeme, pero perdóneme. Sí hay diferencia entre la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. La iglesia no puede conformarse en vivir en la misericordia de Dios. La iglesia tiene que vivir en las promesas de Dios, hermano. Amén. No podemos conformarnos, y la iglesia lamentablemente en su gran mayoría en este tiempo está viviendo las misericordias de Dios. Sí. Pues aquí andamos por la misericordia de Dios. No, tenemos que andar por sus promesas. Amén. La iglesia, hermanos, tiene que aprender a caminar sus promesas. Así es que debemos de cuidar con diligencia cómo andamos. Esto es vital para nuestra vida cristiana. Si no, quizás su cuerpo va a estar seguro, pero yo no sé su alma. Estamos más preocupados muchas veces por el cuerpo que por el alma. Amén. Que el cuerpo se salve, pero que el alma se vaya al infierno. Por ahí piensan algunos. Porque yo estoy aquí guardado. No necesito buscar a Dios. No necesito meterme, ¿verdad?, en su presencia. No necesito buscarle. No necesito ir a la iglesia. No necesito hacer iglesia. Sí. Versículo 16 nos dice, el segundo consejo. Primero tenemos que analizar y tenemos que asegurarnos con mucho cuidado que usted andamos, hermanos, en la voluntad perfecta de Dios. En la voluntad perfecta de Dios. Sí. Número 2 dice, versículo 16, aprovechando que viene el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, hermanos, está diciendo el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 4. Profetizó una de las señales más notables, hermanos, de los últimos tiempos, diciendo, Daniel 12:4, fíjese, en los últimos tiempos, dice él, que las ciencias se aumentará. En los últimos tiempos la ciencia se aumentará. ¿En dónde está la ciencia hoy? Le pregunto. Por las nubes, le decía hace un momento, ¿verdad? La ciencia, hermanos, está más allá de lo que nuestra mente, ¿verdad?, común puede entender. Muchos avances. Y el profeta Daniel, hermanos, previene a la iglesia, al que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, diciendo que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Sí. Jesús, hermanos, igual que Daniel y los profetas, en Mateo 24 y otros pasajes también profetizó que en los últimos tiempos sucederán todas estas cosas.
Así como también, hermanos, nos aseguró una verdad dolorosa, que la maldad, hermanos, se aumentaría, ¿sí? Y se aumentaría de tal manera. Y yo miro a Jesús, hermanos, hablando en el Mateo 24 con preocupación en su corazón y con dolor en su corazón, hermanos, previniendo a la iglesia, diciendo, fíjese en el versículo 2 de Mateo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, dice ahí. ¿Qué dice? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Quiere decir, y fíjese, hermanos, analicemos lo que está diciendo ahí. No está diciendo que aquellos que aún no me han amado. No está hablando de aquellos que aún no me conocen, ¿verdad? No está Jesús hablando de aquellos que no han tenido una experiencia personal con Él. No está hablando de aquellos que no son conocidos y considerados como la iglesia. Está hablando a la iglesia. Y está diciendo, porque la maldad se va a aumentar, el amor de muchos, de los míos, de mis ovejas, de los que yo he pastoreado, dice Jesús, se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Debemos, hermanos, estar bien conscientes de los efectos de la maldad en nuestros tiempos. Algunos quizás dirán, yo no hago cosas malas, yo soy una buena persona. Usted y yo, como hijos de Dios, hermanos, debemos estar bien conscientes. No podemos ignorar lo que nos enseña la palabra acerca de estas verdades. Ustedes y yo tenemos que estar bien conscientes que no consiste solamente en dejar de hacer lo malo, sin hacer nada, para evitar perder la pasión por Dios. No es nomás dejar de pecar, ¿verdad? Porque aún dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es suficiente dejar de pecar. Tenemos que vivir cada día, hermanos, concientizando, ¿sí?, que la pasión por Dios se tiene que mantener. Decía el apóstol que debemos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Sí. Como Jesús lo dijo. Y como lo dicen estos versículos, los días son malos. Amén. Los días son malos y la maldad se ha multiplicado. La maldad se ha multiplicado. Por consecuencia, dice Jesús, que traerá, hermanos, a muchos creyentes en Jesús, un resultado de frialdad y apatía espiritual. Ahora, ¿cómo medimos la frialdad espiritual? Le doy una idea. Falta de ánimo para buscar a Dios. Falta de ánimo para leer la Biblia y orar. Sí. Falta de ánimo para ir a la iglesia. No tengo ánimo de ir a la iglesia. Y usamos cualquier excusa. Falta de ánimo para congregarnos. ¿Sí? Miren, hermanos, en estos días, por la situación, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que no asistimos con regularidad al templo por instrucciones políticas. Sí. Pero ¿sabe qué? Aunque solamente asistimos algunos, aunque todos son convocados de asistir el día domingo, solamente algunos asistimos los domingos, pero nos seguimos congregando durante la semana. ¿Sí? Hay reunión de mujeres los lunes en línea. Hay reunión de jóvenes en línea los miércoles.
Hay reunión general en la iglesia los días jueves y muchos no se están congregando. No se están congregando. ¿Sabe por qué? Porque hay frialdad y apatía espiritual en su corazón. Porque aún en la comodidad de su casa no quieren congregarse. Es no querer congregarse. No hay tiempo para congregarse. Hay falta de ánimo para involucrarse en la obra de Dios. Hay falta de ánimo para trabajar para Dios. Hay falta de ánimo para servir a Dios y a nuestro prójimo. Y por último, ¿cómo medimos la frialdad espiritual? Hay mucho o todo el ánimo para hacer cualquier otra cosa que no tenga que ver con Dios. Mucho ánimo, sabiduría, destreza para hacer cualquier otra cosa que no tenga que ver con Dios. Si tenemos esos síntomas, hermanos, tenga cuidado. Tenemos que empezar a vivir con diligencia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La realidad que nos enseña la Biblia, hermanos, y no solamente la Biblia, sino también las circunstancias, es que los días son malos. Sí. Y usted y yo debemos de cuidarnos, que no se enfríe nuestro amor por Dios, como lo profetizó Jesús que sucedería en muchos. Jesús profetizó que cuando la maldad aumentara, el amor de muchos se iba a enfriar. Ahora, preguntémonos si nosotros somos parte de esa profecía, o dejaremos que nuestro amor por Dios se enfríe. La realidad de hoy, hermanos, es que la iglesia, escuche bien, la iglesia es una especie en peligro. La iglesia el día de hoy es una especie en peligro. He mirado varios posts por ahí que tienen mucha realidad. En uno miré, ¿verdad? Ahí en el Facebook, mirando a los hermanos a ver dónde andan, cuando no se congregan. Donde está un supermercado, ¿verdad? Y llena la gente. Está la iglesia y Jesús diciendo: oye, ¿qué onda? Fotos ahí de personas ahí haciéndose bolas en los autobuses, haciéndose bolas en el mercado de la iglesia, 1 o 2 personas. ¿Qué tanta verdad tienen esas imágenes el día de hoy? La iglesia, hermanos, es una especie en peligro. Se trata, hermanos, de aprovechar bien el tiempo, dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. En Eclesiastés 12:1 nos dice el Espíritu Santo: antes que lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sí? Antes de que llegue la prueba, hermanos, que realmente va a poner a prueba a la iglesia. Esto no es una prueba, hermanos. Esto es una probadita ahí de situaciones donde nos damos cuenta quiénes somos en Él. ¿Quiénes somos en el Señor? ¿Quiénes somos realmente en Cristo? ¿Quiénes somos realmente la iglesia? Aquí es donde la iglesia es calada, hermanos, y solamente, ¿verdad? Ahora sí que con una probadita nada más. Imagínense cuando la iglesia empieza a ser perseguida, si a Dios le place que nos toque ser perseguidos aquí. Sí. Ya, ¿verdad? Pintaba la persecución hace un tiempo a las iglesias. Gracias a Dios por el presidente, sí, ¿verdad? Donald Trump, sí.
Estoy hablando de Él. Aunque tiene sus ideas, pero protege a la iglesia. Donde haya entrado otro presidente, ¿verdad? Ahí, o presidenta, con ideas, hermanos, de realmente derrocar a la iglesia, obligar a los siervos de Dios a hacer cosas en contra de la palabra de Dios. ¿Qué sucedería, hermanos? ¿Qué sucederá cuando realmente empiece la verdadera persecución? Antes, ¿verdad? ¿Qué sucederá cuando lleguen los años de los cuales digamos no tengo en ellos contentamiento? Esto es difícil, esta prueba es difícil, Señor. ¿Qué sucederá ahí a la iglesia que no está siendo la iglesia el día de hoy? El tercer consejo que nos enseñan estos versículos, versículo 17, fíjese. Por tanto, no seáis insensatos, dice ahí, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, por lo cual debemos de ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios, dice ahí. De este consejo, hermanos, surgen dos preguntas. Yo miro dos preguntas. Número uno, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Romanos 12:2, versículo muy conocido, nos dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, fíjese esto, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí. No os conforméis a este siglo, dice. ¿Qué nos ofrece este siglo? Para comenzar, conformidad. Conformarse con todo, con los cambios tecnológicos e ideológicos alrededor del mundo y la cuarentena de varios meses. Conformarnos con estar en la cuarentena. Es que los políticos, los doctores dicen que tenemos que estar en la cuarentena, ¿verdad? Para proteger nuestra vida. Cuando el Señor nos ha dicho, ¿verdad?, que no debe preocuparnos por aquellos que matan el cuerpo. Amén. Que matan el cuerpo. Sí. Las hermanos, las ideologías, los pensamientos e ideologías humanistas, ¿verdad?, nos presentan comodidad en los cambios políticos en este tiempo. Sí. Este siglo nos ofrece, le decía, comodidad. Alrededor del mundo, hermanos, la tecnología, sabemos, y le decía, la cuarentena promueve la comodidad. Y peor aún, el aislamiento. La iglesia se está aislando. ¿Sí? Las ideologías humanistas están cambiando, hermanos, afectando las leyes civiles, que a su vez promueven la inmoralidad. Es inmoral ir contra de las leyes naturales de nuestros cuerpos. Es inmoral matar bebés a 3 meses de gestación. Y la iglesia cómoda en su conformidad. No podemos conformarnos a este siglo, dice la palabra. Hermanos amados, debemos de ser entendidos, dice aquí, a lo que está sucediendo, y a su vez aprovechar bien el tiempo. Sino ser entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Conocer la buena voluntad del Señor. Aquí la conocemos. Y la segunda pregunta que surge, hermanos, de ser entendidos de la voluntad de Dios, de cuál es la voluntad de Dios, es cómo andaremos aprovechando bien el tiempo. Sí. ¿Cómo andaremos aprovechando bien el tiempo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. ¿Ya está ahí? Fíjese. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Fíjese la declaración del apóstol aquí.
a la iglesia, a los hermanos que estaban ahí con él, a los hermanos que recibirían esta carta, a los hermanos que estarían el día de hoy en esta transmisión y aquí en la iglesia. Dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, dice. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo andaremos, hermanos, aprovechando bien el tiempo? Andando como Jesús. Lo que Dios el Padre está buscando es que usted y yo aprendamos, hermanos, a andar como Jesús anduvo. Empezar a caminar, hermanos, como Jesús enseñó que deberíamos caminar, agradando al Padre en todo tiempo. Sí. Y su corazón está bien claro, hermanos, y expuesto y declarado a través de las Escrituras. Si tan solo usted y yo podemos escuchar atentamente la voz de Dios a través de ellas, sabremos cómo debemos andar en este tiempo. Ahí mismo en Efesios, hermanos, ya para concluir, nos aconseja la palabra, el versículo 18 al 20, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Aquí dice: antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed llenos del Espíritu Santo. Platicábamos en la mañana, ¿verdad?, con mi papá, ahí en el comedor, y hablábamos de cuando en el corazón, hermanos, hemos entendido lo que es ser un hijo de Dios. Cuando nuestro corazón ha entendido que hay una necesidad, hermanos, de buscar a Dios, que hay una necesidad de santificar nuestra vida. Cuando usted y yo, hermanos, hemos realmente en nuestro corazón aprendido la madurez en Dios, esto se va a reflejar en lo exterior. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todas las decisiones que tomemos no van a depender ni de las circunstancias ni de las leyes políticas, porque aún en nuestro corazón, hermanos, se va a reflejar quiénes somos. Y Cristo, su palabra nos enseña que debemos de respetar a las leyes, ¿verdad? No tenemos que esforzarnos porque tengo que mirarme, ¿verdad?, que me miren que soy cristiano. Tengo que hacer el alto porque si no van a decir que no soy cristiano. No tenemos que preocuparnos por eso, porque el ser que vive dentro de nosotros, que nos ha llevado a la madurez, que nos ha llevado a entender que somos santos, que somos hijos de Dios, aquel que nos da testimonio que somos hechos hijos de Dios, hermanos, se reflejará en nuestras acciones. Amén. Se va a reflejar en lo que usted y yo vamos a hacer todos los días. Seremos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, es la esencia de Jesús, es la esencia de Cristo. Amén. Y nos dice aquí, hermanos, el consejo: sed llenos del Espíritu Santo. Hablémonos los unos a los otros, dice, de modo que glorifique a Dios. Amén. Con salmos, con alabanzas. Eso es, de modo que glorifique a Dios. Yo le hablo a la hermana y la hermana me habla de modo que glorifique a Dios. Yo hablo a mi prójimo de modo que glorifique a Dios. Y luego dice que demos gracias a Dios con todo nuestro corazón.
por todo lo que Él ha hecho por nosotros, en el nombre de Jesucristo. Porque Él ha sido bueno con nosotros. Darle gracias a Dios siempre, siempre, porque hasta hoy nos ha sostenido, hermanos. Aunque las circunstancias no han sido fáciles, su mano ha estado con nosotros. Aún en las pruebas más difíciles, su mano no nos ha soltado. Amén. Él ha estado ahí confortando nuestro corazón. Ha sido nuestro refugio. Decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Si usted y yo podemos, hermanos, entender cuál es nuestra naturaleza, que ustedes y yo somos ahora parte de la esencia de Jesús, hermano, podremos entender estos principios y consejos bíblicos. Y andaremos, hermanos, con diligencia viviendo nuestra vida, dando testimonio de la esencia de Jesús en nosotros. Y sobre todo, mire, Daniel 12:3. Búsquelo, quiero que lo vea. A ver, búsquelo, hermano, allá. O ahí se lo va a poner la hermana D-Nice. Amén. Ya está listo ahí. Póngame un dedito así ahí. Estamos ahí. Daniel 12:3. Listo, quiero que todos estemos con nuestros ojos fijos en esta palabra. Aquí nos ha enseñado, hermanos, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo del apóstol Pablo, el versículo 17, que usted y yo no debemos de ser insensatos, sino entendidos, dice ahí, del cual sea la voluntad del Señor. Ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Daniel 12:3 nos dice, fíjese ahí, los entendidos. Sí, mira esto. Sí, mira ahí. Los entendidos, dice ahí, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, lo que enseñan que está, hermanos, escrito en la palabra del rey. Los que enseñan, hermanos, las verdades del reino y no se cubren tras las velas o el velo del interés, que no se cubren detrás del velo de su estabilidad económica, sino que hablan la verdad, hermanos, que está escrita. Dice ahí, los que enseñan la justicia a la multitud serán como las estrellas a perpetua eternidad. Oh, entendidos de mi Padre, brillaremos como el firmamento. Si usted y yo podemos entender, vamos, hermano, analice lo que está diciendo la Escritura. No nos dejemos llevar, hermanos, por nuestras ideas. No nos dejemos llevar por las ideologías del mundo. No nos dejemos, hermanos, abrumar por nuestros temores. Hermanos, confiemos y entendamos, hermanos, la necesidad que tiene nuestra vida de vivir, hermanos, en el pensamiento de Dios. Nuestro corazón vivir en el pensamiento del conocimiento de Dios, hermanos, a través del Espíritu Santo, para que podamos entender sabiduría. Amén. Entender sabiduría. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Mire, hermanos, la luz que entra por su ventana. Y si usted y yo permanecemos enseñando la justicia a la multitud, seremos como las estrellas perpetuas en la eternidad. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto. Aproveche bien la cuarentena. Aprovechemos bien la cuarentena, hermanos, sabiendo que somos la iglesia, viviendo como que somos la iglesia de Jesucristo.
aquella por la cual el hermoso Señor vendrá un día a levantar. Y como miramos la palabra y las circunstancias, hermanos, ese momento está cerca. Amén. Y Jesús viene por su iglesia santa, su iglesia sin mancha y sin arruga. Póngase de pie. Ahí en su casa cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser entendido en tu palabra. No entendido, Señor, en las sazones de este mundo. No entendido en las circunstancias o en las políticas, Señor. No entendido en la medicina, Dios. Gracias a Dios, gracias a ti por ella, Padre. Pero sabemos que nuestra sabiduría debe de descender de los cielos. Toda buena dádiva desciende de ti, Dios. Nuestra sabiduría la encontramos en tu palabra. Ahí encontramos el conocimiento, Señor, y a través de tu Espíritu Santo se convierte en sabiduría, Señor, para nuestra vida. La ciencia está limitada, los doctores están limitados, pero tú, Dios, eres ilimitado. Tu sabiduría, Señor, es eterna y para siempre. Enséñanos a ser entendidos en tu palabra, Dios. A ser entendidos en tu palabra, Señor. Como quien escudriña las escrituras, porque sabe que son ellas las que dan testimonio de Jesús, y sabe que ahí encontraremos la vida eterna. Como quien camina, Señor, tomado de tu mano, Dios. Padre, llévanos ahí. Llévanos, Señor, a ese entendimiento, Padre. Poder ser esa iglesia que tú, Señor, necesitas que seamos, Dios, para dar testimonio al mundo. Para dar testimonio al mundo, Dios. Queremos ser tu iglesia, Dios. Esa iglesia apasionada de tu amor, Dios. Esa iglesia que se apasiona cada día más de ti, que te busca con más pasión, y que las circunstancias solamente son un motor que nos incita a buscarte más, Dios, a buscar más de tu presencia. Solamente un motor que nos impulsa a seguir, Señor, buscando tu rostro todos los días, buscando tu voluntad perfecta, Dios, para poder vivir en ella cada día. Que seamos esa iglesia, Dios. Llévanos ahí, papá. Que nuestra pasión no se duerma, Dios. Que nuestra pasión se encienda cada día más, Padre. Sí, amado, amado, amado. Sí, amado. Que podamos amarte más, mi Dios, cada día, Padre. Gracias, gracias por tu amor incondicional, Dios. Gracias por tu amor incondicional, papá. Te amamos, Señor. Digno eres, Dios. Digno eres, Jesús. Digno eres, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor.